El timbre sonó 3 veces, cortas y urgentes, justo cuando el vapor de mi ducha empañaba el espejo. Al abrir, vi a Diego, el vecino del 4B, con una toalla en la mano y una disculpa en los ojos. «Se me ha roto la ducha», dijo. El aire entre nosotros se volvió denso, como si un gesto demasiado largo pudiera cambiarlo todo. Volvía del estudio cuando apareció Diego en el descansillo, con esa mezcla de prisa y vergüenza que a veces llevan los adultos cuando piden algo sencillo. Tenía la toalla doblada, el pelo aún húmedo de un intento fallido, y una sonrisa a medio hacer. «Perdona, ¿te va muy mal si uso tu ducha?» La mía, marrón y sin presión. Asentí antes de pensarlo demasiado. No era la primera vez que coincidíamos en el portal, pero esta vez su voz se quedó en mi pecho, como una nota que vibra incluso después del silencio. Dentro, el agua tardó 1 minuto en calentar. Le dejé una toalla limpia y salí a la cocina. Intenté concentrarme en el café, pero el rumor del agua me llevó la mente. El aire parecía más pesado de lo normal. Cada gota marcaba un compás que no sabía leer. Cuando salió, con el cuello enrojecido por el vapor, me dio las gracias con una naturalidad que me desarmó. «Te debo una». «No me debes nada», respondí, y fue verdad y mentira a la vez. Los días siguientes se repitieron con una precisión peligrosa. Tocaba el timbre a la misma hora. Yo tenía ya la toalla lista y una cerveza fría esperando en la encimera. Hablábamos de cosas pequeñas, obras en la calle, horarios imposibles, la brisa del Turia por la tarde. Pero debajo de cada frase había un murmullo, un unspoken desire, una charged silence. A veces nuestras manos se rozaban al pasar la botella, un brushed against que dejaba shivers down my spine. El mundo parecía desvanecerse en los bordes, como una foto desenfocada donde solo importa la figura del centro. El jueves llegó el incidente que puso todo en marcha. Volví tarde y él me esperaba junto a mi puerta, con esa paciencia nerviosa que no quiere ser exigencia. «Hoy te invito a cenar, para compensar». Reí, cansado pero ligero. «Déjame ducharme en 2 minutos y vamos». Su respuesta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. «¿Podemos duchar juntos, por ahorrar agua?» Una broma, dicho con media sonrisa. Pero su mirada, eyes locked on mine, se quedó un segundo más de lo posible. El aire creció denso. Heat rising between us. «Si a ti no te incomoda», dije, tanteando la orilla de un río hondo. «A mí no», murmuró, y la puerta del baño se cerró detrás de nosotros con un clic que sonó a promesa y a error. No había sitio para dos sin coreografías torpes. El vapor nos envolvió hasta dejar solo contornos, el ritmo del agua dibujando líneas sobre la piel como rutas secretas. Evité nombrar lo evidente. Su hombro rozó el mío. Lingering touch. Mi pulso se aceleró, my heart pounding too loud, y la respiración se volvió un idioma nuevo. «Nunca había hecho algo así», dijo, y su voz baja abrió un pasillo entre lo que era broma y lo que quemaba de verdad. «Compartir un baño», añadí, con la precaución de quien pisa vidrio. Diego no sonrió. «Sentirme así». Hubo un silencio cargado, un dangerous closeness. The world faded away. No hubo gestos explícitos, solo la cercanía midiendo su propio riesgo, el agua marcando un compás íntimo. Su mano se quedó un segundo en mi antebrazo, trembling hand, y sentí un fire under my skin que me obligó a cerrar los ojos. Our lips almost met, one breath away from crossing the line. El momento se congeló en una quietud peligrosa, la clase de pausa donde cualquier palabra es demasiado. Todo dentro de mí pedía más, everything inside me screamed for more, pero la cordura tiró de mí con una dulzura severa. Apagué el agua. El vapor cayó como un telón. Cenamos en un sitio pequeño de Ruzafa. Las luces cálidas escondían lo que no se debe decir en voz alta. Habló de Sevilla, de una relación larga que se apagó sin ruido, y del alivio de llegar a un lugar nuevo donde nadie te pregunta de más. Lo escuché con una atención que ardía. Cada pausa suya me parecía un borde. A mitad de la cena, vibró su móvil. Una foto vieja, un grupo, risas de verano. Bajó la mirada. «No es nada». Pero el nudo en su garganta decía otra cosa. Vi, de reojo, un nombre que no pregunté. The storm inside me creció. Miedo a ser una frontera, a ser un experimento. Yo también he aprendido a sobrevivir a medias verdades. De vuelta a casa, la ciudad respiraba lenta. En el ascensor, nuestras sombras se superpusieron en el acero. Su aliento pasó cerca de mi oído.
his breath against my ear, y cada nervio despertó, every nerve awake. No entiendo lo que me pasa, susurró. No tienes que entenderlo hoy, dije, sosteniendo el hilo para que no se rompiera. La puerta de mi piso se abrió con el mismo clic de antes. Nos sentamos en el sofá, con 2 vasos de agua que nadie tocó. La charged silence fue creciendo como una marea. Álvaro, dijo, con una gravedad que me recorrió la espalda. Si cruzo esta línea, no sé cómo volver. Yo tampoco, contesté, honesto. Our closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. La primera traición, pequeña, íntima, no fue de cuerpo, sino de miedo. Me pidió que, si coincidíamos con gente del edificio, no comentara lo de las duchas. Asentí, y el asentimiento dejó una astilla. Comprendí su temor, pero sentí la punzada de quien esconde algo que aún no sabe si merece ser cuidado. Aún así, cuando su mano buscó la mía en mitad de un silencio largo, la dejé quedarse un segundo, skin to skin warmth, y luego la retiré con delicadeza, como quien aplaca un incendio sin agua. La noche parecía haber encontrado un equilibrio frágil cuando otro golpe de realidad llamó a la puerta. 3 toques, distintos a los suyos. Diego se tensó. No esperaba a nadie. La electricidad en el aire se quebró en preguntas. Miró el móvil. 2 mensajes entrantes y uno sin abrir de hace horas. La pantalla iluminó su cara con una luz fría. ¿Quién es?, pregunté, con una calma prestada. Él tragó saliva. Si contesto, esto cambia. Un zumbido en el pasillo, pasos que se detienen justo frente a mi felpudo. My pulse was racing. Nos miramos, eyes locked on mine, a un suspiro de esa línea que no nos atrevíamos a nombrar. La manilla de la puerta se movió como si alguien dudara al otro lado. Un hilo de aire, la puerta apenas entreabierta, y una voz que dijo su nombre con demasiada confianza. Un segundo de quietud antes del ruido. Y entonces, la luz del pasillo entró como un cuchillo. La voz detrás de la puerta pronunció «Diego», con una seguridad que heló el pasillo. No era curiosidad, era pertenencia. Sentí como todo lo que no había pasado aún empezaba a oler a peligro. Diego no contestó de inmediato. Me miró como si buscara permiso para retroceder el tiempo. Abrí del todo y apareció un hombre de barba corta, ojos en los que cabía una historia que no era la mía. «Te escribí», dijo él, sin saludarme. Diego asintió sin tocarle. «Se me fue el móvil», murmuró. La presencia se llamaba Bruno, su ex de Sevilla, de paso por Valencia por trabajo, o eso dijo con una sonrisa que no preguntaba. «Solo 5 minutos», pidió, y supe que eran exactamente los 5 que podían romper nuestra frágil calma. Los 3 entramos a la sala por inercia. El aire se volvió denso, y cada frase tenía filo. Bruno habló de un piso compartido que no acabó bien, de cajas que se quedaron sin abrir, de promesas que habían durado menos que una mudanza. No me miraba, hablaba a Diego como si yo fuera un mueble. Diego apretaba la mandíbula. Yo respiraba para no decir nada que lo pusiera contra la pared. El móvil vibró en la mesa, un grupo que preguntaba por una cerveza. Bruno alzó una ceja y anotó la hora. No dijo nada, pero el gesto ya era suficiente. «Necesito tus llaves viejas», soltó por fin. «Dejé unas cosas en tu trastero cuando me fui». Diego dudó. Yo entendí que ese trastero era una línea entre lo que había sido y lo que intentaba empezar. «Mañana a primera hora», propuso él. Bruno aceptó y rozó su brazo al salir. No fue un gesto largo, pero dejó un eco que no me correspondía. Cerré detrás de él. El silencio quedó cargado como una nube baja. «Lo siento», dijo Diego sin mirarme. No había nada que perdonar, y sin embargo, el perdón ardía. Me acerqué, sin tocarlo. «No tienes que explicarme hoy», murmuré. Él respiró hondo, como si una habitación entera cupiera en su pecho. «Me asusta lo que siento, conmigo mismo, contigo, con lo que pueden pensar». Asentí. El miedo no cancelaba el deseo, solo lo hacía caminar en puntas. «Podemos ir despacio». Me sostuvo la mirada, y en ese gesto hubo un pacto sin firmas. Al día siguiente me escribió temprano. «Bajo al trastero y vuelvo». Tardé más de lo previsto, añadió tras una hora. No pregunté. Cuando llamó a mi puerta, traía un cansancio que no era físico. «Terminó», dijo. «¿Bien?» «Sí, creo». Colocó las llaves sobre la mesa y dejó el móvil boca abajo, como si el aparato también pudiera espiar. Cocinamos algo rápido que apenas probamos.
La conversación evitó nombres y fechas, pero tropezó con una idea que nos miraba desde el borde de todo. ¿Qué somos? Por la tarde fuimos a caminar junto al cauce. El viento traía el olor de los árboles, y un grupo de corredores pasó riendo. Diego habló de su trabajo, del proyecto que lo había traído a Valencia, de la paz rara de empezar de cero. Yo le conté que dibujar me servía para ordenar el ruido, que a veces los bordes definen más que los colores. Caminábamos cerca, cuidando de no tocar demasiado, como si un roce pudiera convertirse en titular. Y sin embargo, en un semáforo, su mano rozó la mía. No fue un accidente. Fue una pregunta. La elección llegó de noche, sin ceremonia. Llamó para decir que el ascensor se había vuelto a estropear y subió por las escaleras. Abrió y cerró sin hablar, avanzó hasta la cocina y se apoyó en la encimera. «Hoy no quiero ahorrar agua», dijo medio en broma. La risa se nos quedó a medio camino. La cercanía era peligrosa y dulce. Su respiración cerca de la mía me desordenó los pensamientos. La piel pedía y el miedo contestaba. «No tenemos prisa», dije, y supe que era verdad y refugio. Él dio un paso, solo uno, y el mundo se quedó en vilo. Entonces sonó su móvil. Un mensaje corto. «¿Lo hablamos mañana?» No decía quién. Diego apagó la pantalla y la guardó como si guardara una chispa. «No sé cómo nombrar lo que me pasa», confesó. «No lo nombres», respondí. «Cuídalo». Nos quedamos así, tan cerca que la habitación parecía contener más de lo que mostraba, tan lejos que ninguna promesa podía romperse aún. La primera herida, pequeña y limpia, apareció al día siguiente, cuando en el portal coincidimos con una vecina que lo saludó con exceso de confianza. Diego soltó mi nombre como «el del cuarto», y nada más. No era una negación, pero dolió. Subí las escaleras con la sensación de que cada peldaño era un secreto. En casa, él me siguió, y antes de hablar, dejó la palma abierta sobre la mesa, como quien reconoce una falta. «No sé cómo mirarte cuando me miran». No pedí explicaciones, solo señalé la ventana, el aire de la tarde, y respiramos a la vez. La noche terminó con un gesto mínimo. Su frente buscó mi hombro y descansó ahí, apenas un instante. Cerré los ojos. Todo lo no dicho pesó lo justo para caber. Nos despedimos con una puerta entreabierta, un hilo de luz separando dos habitaciones que ya sabían demasiado una de la otra. Y mientras el edificio se dormía, sentí que la historia acababa de elegir su ritmo. Ni escapatoria, ni precipicio. Un paso, luego otro, y la certeza dulce y temible de que alguien, en algún lugar, ya había empezado a hacer preguntas. Las preguntas llegaron disfrazadas de bromas en el grupo del edificio. «¿Nuevo mejor amigo en el 4A? Se os ve mucho juntos». Reí por cortesía, pero el zumbido detrás de cada frase era real. Miradas que pesan, puertas que oyen. Empezaron a cambiar cosas pequeñas. Diego ya no traía toalla. Yo ya no consultaba la hora. El agua corriendo se volvió un sonido que organizaba el día. Pero la ciudad también escuchaba. Un portero nuevo dejó caer un comentario inocente. «Qué bien se hacen favores en esta escalera». Diego sonrió como se sonríe a un desconocido que dice demasiado. Yo noté cómo se le tensaban los hombros. No hablamos del tema entonces. El silencio se nos volvió herramienta y riesgo. Esa semana, Diego tuvo una reunión al otro lado de la ciudad y me escribió tarde. «Llegaré pasado». Preparé 2 platos sencillos y me puse música baja. A las 11 llamó. Venía con una alegría rara en la mirada. «Hoy ha salido algo importante», dijo. Era un concurso para intervenir una plaza. Meses de trabajo si se lo adjudicaban. Le brillaban los ojos como a quien por fin encuentra un mapa. Lo abracé con cuidado, sin nombres. Y sin embargo, al apartarnos, noté en su voz un temblor que no era profesional. «No quiero estropear lo que aún no entiendo». La invitación llegó como llegan las pruebas, cuando estás feliz. «Mañana nos vemos con unos compañeros míos. Es cena tranquila». Asentí. Imaginé una mesa alargada, anécdotas de obra, risas, y nosotros cuidando las distancias. La cena fue eso hasta que dejó de serlo. Uno de los colegas, recién separado, preguntó sin malicia. «¿Y tú, Diego, sigues en pausa o ya te animas con alguien?» El aire se endureció. Diego jugó con la servilleta. «Estoy centrado en el proyecto». Yo miré mi vaso. Nadie me conocía allí, y aún así sentí que una lámpara me apuntaba. De camino a casa, quedaba en nosotros un resto de ruido.
Siento no saber qué decir cuando toca, soltó de golpe. No me debes una etiqueta, respondí. Solo verdad donde duela menos. Me miró agradecido y cansado. En el portal, sin gente, su mano buscó mi muñeca y la tuvo un segundo. No hubo beso. Hubo algo más difícil, mantenerse cerca cuando la ciudad te mira. Llegó el primer sábado de mercado en Ruzafa. Fuimos temprano para esquivar el gentío, y aún así nos vimos rodeados. Entre puestecillos apareció Bruno, como si la ciudad quisiera recordar su papel en la obra. Saludó con familiaridad. «Buenas compras», dijo, y él mismo se contestó. «A mí nunca me gustó madrugar». Diego tragó saliva. Me presentó como quien presenta al vecino que una vez te prestó azúcar. Bruno cargó de ironía un encantado, que no necesitaba traducción. Compramos fruta sin probarla. La mañana dejó una película pegajosa en los dedos. Por la tarde, la lluvia atrajo las ventanas. Diego llegó calado y con una determinación que no le había visto. «No quiero que mi miedo te haga daño», empezó. «Pero tampoco quiero correr delante de miradas. Me pierdo si corro». Tardé en contestar, no por falta de respuesta, sino por necesidad de respirar con él. «Entonces caminemos. Si te paras, me paro». Sus ojos se ablandaron, y por primera vez se permitió apoyarse sin pedir disculpas. Nuestro acercamiento fue lento, responsable, lleno de esos silencios que sostienen más que cualquier palabra. Esa noche, por primera vez, no se fue después de la ducha. Se quedó a ver llover. El agua en la ventana y el agua en su cuello parecían un mismo idioma. No hubo gestos que la ciudad pudiera convertir en rumor. Hubo un calor contenido, una forma de estar que no pedía permiso ni perdón. Yo le hablé de un dibujo que no me salía, y él me contó cómo un plano mal doblado arruina una mañana. La normalidad, cuando se comparte, también es un riesgo. Te hace querer repetirla. La traición, la verdadera, se asomó de perfil. Un compañero de su estudio subió una foto inocente a las historias. Risas, brindis, un equipo. En una esquina se intuía mi cocina. Nadie etiquetó a nadie, pero bastaba con saber mirar. Una vecina escribió en el grupo: «Qué bien se ve esa encimera nueva, ¿eh, Álvaro?». Puso un emoticono para cubrir el filo. No respondí. Diego me llamó de inmediato. No quise que saliera nada, te lo juro. «Lo sé», dije. «Pero esa noche aprendimos que a veces no hace falta que te apunten para sentirte señalado. Decidimos una regla simple. Menos fotos, más cuidado. No era esconderse, era cuidarnos de lo que aún no podíamos sostener en voz alta. Y, sin embargo, mientras apagábamos luces, sentí que la calma se parecía demasiado a un silencio impuesto. La línea seguía allí, a un aliento de distancia, y cada día parecía acercarnos y alejarnos a la vez. Cuando se fue, ya de madrugada, dejó sobre la mesa una nota breve. «Mañana paso temprano. Quiero contarte algo del concurso». Me dormí con la certeza dulce y amarga de que, aunque nadie nos hubiera visto, el mundo ya había empezado a mirar. La ola llegó en forma de correo oficial. El estudio de Diego pasaba a la fase final del concurso para rediseñar una plaza. Había nombres, fechas y una presentación abierta al público. Lo que nos unía, de pronto, tenía un escenario. Diego me llamó con una alegría que parecía respirar mejor que él. «Es grande», repetía. «Pero hay una pega. La exposición será en el Centro Cultural y viene prensa local». El centro quedaba a 3 calles de mi casa. Valencia, de pronto, era un pueblo. «No tienes por qué venir», ofreció, y la frase me dejó una sombra. No por ego, por lo que significaba para él que yo estuviera y para lo que significaba que no. Fui, no por desafío, sino porque a veces el cuerpo entiende antes que el miedo cuál es su sitio. El vestíbulo tenía carteles, maquetas, voces que rebotaban. Me quedé en un lateral, lo bastante cerca para escuchar, lo bastante lejos para no estorbar. Diego habló con claridad. Describió una sombra a las 4 de la tarde y un banco que orientaba descansos. Miré su perfil y supe que, pasara lo que pasara, ese proyecto ya le pertenecía. Cuando terminaron las preguntas, una mujer de un medio local pidió una foto con el equipo. Diego posó sin buscarme. Aún así, nuestras miradas se tocaron un segundo. A la salida, el cielo estaba nublado. Diego encontró mis ojos entre grupos y vino hacia mí con esa mezcla de seguridad y torpeza que solo aparece cuando eliges. «Gracias por venir»,
No podía, no, dije sin adornos. Caminamos sin tocarnos. Bruno cree que verte aquí complica todo. Soltó, como quien arranca una venda. ¿Para quién?, pregunté. Para él, para el relato que se ha contado de nosotros, para lo que cree que debo ser. Tragué saliva. ¿Y para ti? Diego respiró hondo. Para mí, verte me ordena. La ciudad, sin embargo, no iba a dejarnos tranquilos. Una foto mal encuadrada salió en una página de barrio. Jóvenes arquitectos, nueva mirada a la plaza. En una de las imágenes, al fondo, yo aparecía desenfocado. Bastaba con que alguien del edificio quisiera jugar. Y alguien quiso. El grupo del portal despertó con comentarios a medias. Qué intelectual está el cuarto A. Valencia es un pañuelo. Hubo risas, emoticonos, ese disfraz amable que tienen los cuchillos. Esa noche, la lluvia volvió, y con ella una calma que pedía ser interrumpida. Diego subió sin avisar, el pelo alborotado por el viento. No quiero que la fiesta la bailen otros, dijo sin preámbulos. Hoy decido yo mis pasos. Lo miré en silencio, y por dentro un nudo se aflojó. Se acercó despacio, como quien sabe cuánto mide su propia sombra. La distancia se acortó hasta que la habitación dejó de tener paredes. Su respiración rozó mi mejilla, y por un momento, el mundo fue un latido compartido. Nuestros labios no llegaron a tocarse. Bastó la quietud para entender lo que cuidábamos. Al día siguiente, Bruno lo llamó. Lo supe por la forma en que Diego contestó, medio de lado, como si quisiera protegerme de un eco. No te debo una explicación de mi día, dijo con una serenidad nueva. Colgó y se quedó mirando la mesa vacía, como si allí hubiera un mapa. Acaba de empezar otra obra, murmuró. La de mi vida. Sonreí, derrotado y orgulloso a la vez. Pero el orgullo, en nuestra escalera, siempre paga peaje. Una nota anónima apareció bajo mi puerta por la tarde. Ojo con quién entra y sale. No tenía firma ni valor, pero daba la medida del pasillo. Decidimos responder con luz. Más paseos, menos pasillos oscuros. Si alguien quería mirar, que mirara sin misterio. Aún así, nos guardamos una última frontera. Lo íntimo seguiría siendo nuestro. Esa noche cenamos en casa, con la ventana abierta al rumor de la ciudad. Hablamos de lo que viene, plazos, viajes, el miedo enseñado y el valor aprendido. Cuando se fue, dejó sobre la mesa un croquis pequeño de la plaza y una nota al lado. Ven mañana, te quiero enseñar dónde pondría un banco que mira a la sombra. La semana previa fue un laberinto de listas. Ensayamos preguntas en el salón. ¿Por qué esa orientación? ¿Qué significa el banco? ¿Cómo se gestiona la sombra en verano? En cada respuesta asomaba otra. ¿Cómo decir la verdad sin disfrazarla? No quiero sonar impostado, repetía. No lo estás, contesté, y volvimos a empezar hasta que la frase respiró sola. También cerró una conversación con su jefe. Lo vio en una cafetería. Volvió media hora después con una calma práctica. Solo le importa el plazo. Reímos por alivio. A veces la normalidad es el acto más valiente. En el edificio, en cambio, el clima se espesó. Un vecino me recomendó prudencia con las visitas. Respondí que la prudencia comienza por no vigilar. Al contárselo, Diego respiró hondo. No voy a retroceder cada vez que alguien tosa. Ese susurro nos sostuvo la semana entera. Dormí ligero. Soñé con una plaza que respiraba al mismo tiempo que nosotros. Al despertar, encontré 3 mensajes de una amiga que casi no iba al edificio. Hoy te llamarán del grupo. Ya sabes cómo son. Preparé café y esperé. No tardaron. El timbre sonó con insistencia de asunto urgente. Detrás, voces que ya conocía. No sabían que, esta vez, yo también había elegido mis pasos. Abrí sin esconderme. El pasillo olía a prisa. Eran 2 vecinos y el portero nuevo, con esa cortesía que se usa para poner límites. Han llegado comentarios, empezó uno. Ya sabes, por la convivencia. Alguien mencionó respeto, como si las paredes fueran a aprender a hablar. Los escuché sin interrumpir, no porque tuvieran razón, sino porque necesitaba oír el tamaño de su miedo. Hablaban de puertas abiertas, de horarios, de gente mayor. Me preguntaron, con tono blando, si podía ser discreto. La palabra me rozó como una piedra pequeña en el zapato. Molesta más por repetida que por grande. Respondí con calma. Siempre he sido respetuoso. También espero lo mismo. No dije nombres ni historias.
Les bastaba con saber que no iba a pedir permiso para respirar. Se fueron no del todo convencidos, pero sin excusas para quedarse. Llamé a Diego. Ven cuando puedas. Llegó sin tardar, con el gesto preocupado de quien intuye un incendio en otra calle. Le conté la visita y me miró con esa mezcla de rabia y cuidado que me desmonta. No quiero que te hagan pagar por lo que yo aún estoy aprendiendo a decir, soltó. No eres una lección, respondí. Eres una decisión. Se quedó callado un segundo, y luego sonrió, como si por fin le cuadraran las piezas. Entonces decidamos. Salimos a caminar. Las nubes bajas dejaban una claridad suave sobre las fachadas. Cruzamos hacia el cauce, y allí, junto a la barandilla, me contó el plan final del concurso. Si lo ganamos, cambiará mi vida, dijo. Pero hay otra cosa que ya la cambió. Lo miré y no hizo falta preguntar. Puso su mano sobre la mía, una presión mínima. Nadie alrededor parecía interesado. El mundo no se partió. Noté cómo el miedo, ese animal inquieto, se quedaba quieto un instante. Podemos empezar a vivir de acuerdo a esto, añadió, sin pedir permiso donde no hace falta. De vuelta en casa, encontramos otra nota, esta vez metida bajo la alfombra. Hay ojos en todas partes. La dejé sobre la mesa, la leímos y se quedó sin peso. Hay ojos, sí, dije. También tenemos manos. Tomó aire y habló de Bruno con una claridad distinta. Lo quise mucho, pero no me quedaba ahí. Lo que siento ahora no se explica con pasados. No hizo falta decir más. Había cerrado la puerta sin ruido. Esa noche celebramos lo nuestro en voz baja. Cocinamos, brindamos con agua, reímos por tonterías que solo entienden dos que han pasado por el mismo filo. La cercanía no necesitó prueba, solo presencia. Cuando el silencio nos rodeó, no ardía, abrigaba. El deseo estaba, vivo, pero aprendimos a cuidarlo sin ponerlo contra la pared. Nos quedamos con la respiración acompasada, con la frente pegada, con esa promesa sin fecha que pesa lo justo para permanecer. Al día siguiente, la exposición final. El centro cultural, otra vez. Yo elegí un lugar desde el que pudiera verlo sin que la foto de nadie me hiciera foco. Él habló con una seguridad nueva, esa que no compite con la duda, sino que la toma de la mano. Presentó el banco que mira la sombra, explicó cómo el agua se recoge para no desperdiciarse en verano, y por un segundo me buscó con la mirada. Nos encontramos a mitad de la sala, sin necesidad de tocar. Bastó con sostener el hilo invisible. Cuando anunciaron su proyecto como ganador provisional, la sala estalló lo justo. Valencia, por una vez, parecía grande. La salida fue un torbellino. Fotos, llamadas, felicitaciones. Bruno apareció entre la gente, tenso y honesto. Enhorabuena, dijo, y esta vez su voz no era un juicio. Miró a Diego, luego a mí, y asentó como quien por fin entiende que las historias se acaban sin que nadie sea enemigo. Se fue sin dramatismos. La sala siguió vibrando sin él. Caminamos bajo un cielo que amenazaba lluvia y decidió no caer. Diego habló de los próximos meses. Planos, permisos, viajes cortos. Yo hablé de mis encargos, de una serie nueva que quería probar. Planeamos horarios, nos reímos de lo burocrático, nos prometimos paciencia cuando llegaran las prisas. No pactamos mudanzas ni metas que nos apretaran. Pactamos seguir. Al llegar al portal, nos esperaba el mismo portero con otra cara. «Perdonad lo de ayer», dijo. «A veces me creo más alcalde que portero». No era una absolución, pero sí un paso. Subimos por las escaleras con el ritmo de quien regresa a un lugar que ya es propio. En el rellano, Diego se detuvo. «Hay algo más», anunció con un brillo que no era solo laboral. Sacó de la mochila el croquis de la plaza y lo apoyó en mi puerta. Había dibujado un banco mirando a la sombra de un árbol. «Lo llamaremos así», dijo. «Banco a la sombra». Reí por dentro. No porque hiciera gracia, sino porque por fin encontraba mi nombre en su mapa. Abrí la puerta. Antes de entrar, me sostuvo la mirada, y supe que el miedo no había desaparecido. Había aprendido a vivir con nosotros. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora ponemos el banco», respondió. Y aunque aún quedaban vecinos curiosos, notas torpes y días de dudas, la historia no necesitó más pruebas para sostenerse. Cerré por dentro. Y en ese clic de cerradura, supe que el inicio había terminado. Lo demás, sospecho, ya pertenece a otra parte. Esa en la que la vida no busca espectáculo, sino consistencia.
donde la ciudad mira y aún así aprendemos a sostener los pasos, donde la sombra es lugar de descanso y no de miedo, donde, si alguien llama, abrimos sin escondernos y dejamos, por fin, que entre la luz.